Bienvenidas todas y todos. Estamos en la conferencia magistral La soledad del penalista, la justificación de la pena desde la criminología y ética normativa. Primero quiero darle la bienvenida al público que nos acompaña aquí presentes y también la bienvenida a quienes nos están siguiendo por la plataforma Moodle. En esta conferencia nos acompaña el doctor Íñigo Ortiz de Urbina Jimeno. Me permito leer brevemente su reseña. Él es especialista en Derecho Penal Económico, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y Análisis Económico de la Política Criminal. Fue magistrado de la Audiencia Provisional de Barcelona, trabajó como asesor del ministro de Justicia de España, don Francisco Camaño, en la elaboración y aprobación de la Ley Orgánica. También es profesor de Derecho Penal y Criminología en la Universidad Complutense de Madrid, así como de numerosos cursos y conferencias que ha impartido en más de 50 instituciones españolas e internacionales. Es autor de 7 libros, más de 50 artículos y capítulos de libro publicados en castellano, inglés, alemán, italiano y portugués, incluyendo artículos en las revistas Goldammers Archiv für Strafrecht de Alemania, Criminalia de Italia, Peace Law Review de los Estados Unidos y European Journal on Crime Policy and Research. Doctor, le doy la bienvenida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Desde el Centro de Estudios Constitucionales estamos muy emocionadas por escuchar su plática. Les comparto la dinámica. Vamos a escuchar al doctor aproximadamente 50 minutos y durante este tiempo habrá personal del Centro de Estudios que pueda recoger sus preguntas en caso de que tengan alguno que hacerle para un espacio que tendremos al final para preguntas del público. Adelante, doctor, le cedo la palabra. Muchas gracias, María José. Bueno, voy a empezar, por supuesto, dando las gracias. Estoy tremendamente agradecido al Centro de Estudios Constitucionales y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación por esta invitación. Quiero singularizarla en las personas que se pusieron en contacto conmigo y que fueron, pues bueno, planchando aquellas pequeñas cositas que hacen que algunos viajes se hagan más difíciles. Este ha sido tremendamente fácil. En primer lugar, a Carlos de la Rosa y igualmente a Regina del Bosque. Estos agradecimientos, y ahora empiezo por las felicitaciones. La verdad es que creo que hasta el momento, y excluyéndome, ha sido un congreso excepcional. Yo he estado sentado viendo, excepto justo la anterior a la mía, pues todas las exposiciones, y la verdad es que he aprendido muchísimo y creo que se han hecho con unas dinámicas muy propicias al aprendizaje, lo cual me congratulo y congratulo a los organizadores. Quiero además pedir excusas por adelantado a las personas que hacen la interpretación a la lengua de signos. Yo tengo un amigo argentino, un filósofo del derecho, Pablo Navarro, que viene mucho por México, un gran amigo de la tierra, que dice que mi apellido está mal, que yo no soy Ortiz de Urbina, sino Ortiz Turbina, porque voy tan rápido como las turbinas de un avión. Bueno, ya se sabe que los filósofos analíticos del derecho son muy precisos, pero no muy graciosos. ¿De qué va esto de la soledad del penalista? O mejor dicho, ¿por qué está solo el penalista? Bueno, el penalista está solo porque quiere. Y de hecho está solo, ha hecho un gran esfuerzo para separarse de otras áreas de conocimiento, para poder forjar una suerte de conocimiento arcano, autocontenido, epistémicamente autárquico, o por lo menos eso es lo que se entiende, y parte de este esfuerzo ha sido enmascarado mediante algunos tropos retóricos que nos hablan de la dogmática orientada a las consecuencias, de la dogmática orientada a la política criminal, que fueron necesarios en su momento, en un momento muy duro para la dogmática, que se ubica sobre todo en Alemania a finales de los años 70, en el que por empuje de las teorías críticas, algunas de rangambre marxista, pero no necesariamente, o por lo menos más bien post-marxistas, en que la dogmática parecía pues un saber algo bastardo al servicio de intereses espurios de lo que entonces se llamaba el capital y hoy llamaríamos del 1% más poderoso. En aquella época, entonces, el derecho penal académico hizo un giro, en mi opinión no real, pero sí retórico, hacia las ciencias sociales. En aquel momento había un montón de libros, de artículos, volúmenes colectivos dedicados a ver cómo se relacionaba el derecho penal con lo que ellos llamaban otras ciencias sociales. Yo diría con ciencias sociales o con otras disciplinas sociales. Mi entendimiento del derecho es como una técnica y no como una ciencia, al menos en ningún concepto relevante desde el punto de vista teórico de ciencia.
Lo que pasa es que cuando uno se fija en las ciencias que escogían los penalistas, pues empieza a tener sospechas. Por ejemplo, en esta apertura de las disciplinas sociales, cuando el derecho penal, cuando los penalistas dirigían la vista a la psicología, se fijaban en el psicoanálisis. Cuando se fijaban en la sociología, se fijaban en la teoría de sistemas. No tienen nada en común estas dos disciplinas excepto una cosa: son extremadamente abstractas, carecen de modelos empíricos que sean falsables y, por el contrario, tienen un montón de posibilidad de explicar cualquier fenómeno y su contrario, lo cual las hace teorías que no son empíricas. ¿Que un niño es maltratado? Pues cuando sea mayor, si golpea a alguien es por el maltrato, porque ha aprendido a ser violento. Y si por el contrario es muy pusilánime, es porque ha aprendido mediante el uso de la violencia a no resaltar y a ser pusilánime. El psicoanálisis puede explicar todo. La teoría de sistemas no quiere explicar nada. Carecen de modelos empíricos, no existen. Wilke en su momento intentó alguno y después de intentarlo 3 veces lo que hizo es dejar la teoría de sistemas. El resto de personas, Luhmann, no tienen modelos empíricos. Están situados en un nivel de abstracción que son metáforas muy potentes, son generadores de otras teorías si se quiere, pero desde luego no generan conocimiento empírico. Por lo tanto, qué casualidad que en dos ciencias de marcado contenido empírico se escojan aquellas ramas que carecen del mismo. La sociología está llena, es una ciencia multiparadigmática, es la ciencia más multiparadigmática que existe, y la mayor parte de las ramas de la sociología, o de las subramas de la sociología, son empíricas. Producen, por lo menos, hipótesis que son falsables, conforme a la comparación con la realidad. Esas teorías, sin embargo, no interesaron a los penalistas, a pesar de que decían que estaban interesados en incrementar el contenido empírico de su propia disciplina. Las otras dos disciplinas son problemáticas por otra cosa, o haberlas escogido es problemático por otros motivos. En psiquiatría se escogió la psiquiatría alternativa, que básicamente decía que incluso en los centros no penitenciarios había que cerrarlos para que la gente fuera cuidada en la comunidad. Pues la idea de los centros penitenciarios era prácticamente lo mismo, con o sin anomalía de alteración psíquica de por medio. En criminología, el derecho penal también escogió medirse con las criminologías críticas. Pareciera que planteamientos como el de Sutherland, ampliamente mayoritario en la época, no existieran. ¿Por qué se escoge la psiquiatría alternativa o las criminologías críticas? Pues porque pedían demasiado. Pedían la abolición entera del sistema de justicia penal, y es más fácil luchar contra un enemigo que pide lo máximo que contra un enemigo que lo que le está diciendo es: ojo, no estamos tratando adecuadamente a las personas con anomalias o alteraciones psíquicas, o que está diciendo existe selección en la persecución del sistema penal. Eso es interesante y eso deslegitima al sistema de justicia penal y hay que confrontarlo. A los que simplemente dicen que el delito no es una realidad o que carece de existencia empírica, como decían las hipótesis más enloquecidas de lo que en sí mismo es una teoría con un profundo contenido empírico, como es la teoría del etiquetamiento. Decía Job Young, el criminólogo realista de izquierdas británico, fallecido hace 5 años, que ciertamente el delito no tenía una existencia material, porque lo que es un hurto lo define el legislador, y el legislador es un actor social y no un actor natural. Pero si a una persona, para robarle, le golpean en la nariz, le fracturan el tabique nasal y le quitan el monedero, todo eso son hechos, y son hechos verificables. Una cosa es que el delito tenga una existencia que no sea obligada, son hechos institucionales y no son hechos duros, y otra cosa que una vez que tenemos el hecho institucional establecido no podemos hallar con objetividad del mismo. La capital de España es Madrid, y eso es un hecho institucional. Podría haber sido Toledo, podría haber sido Barcelona, pero es Madrid. Y si no cambia la Constitución y el artículo 4 que así lo establece, si alguien dice, con valor de verdad y no hacen una broma, que la capital de Madrid es Buenos Aires, se equivoca. Y eso a pesar de que no haya nada en la naturaleza que nos diga que Madrid tiene que ser la capital de España. Bien, de nuevo, si lo vemos en conjunto, vemos que se escogen disciplinas con poco contenido empírico allá donde las disciplinas inmediatamente adyacentes lo tienen, y que se escogen las ramas más críticas y más radicales dentro de teorías sociales y, en el caso de la psiquiatría, médicas, que tienen también ramas que son mucho más preocupantes porque hacen críticas que sí que son susceptibles de llamar a lo que es una política de incremento gradual. No acabar con todo el sistema de justicia penal, sino mejorarlo concretamente. Centrándose en estos fenómenos, en la manera en que lo hizo, el derecho penal lo que obtenía era libertad.
Era decir, básicamente, ahí tengo una serie de gente enloquecida diciendo cosas con las que no se puede pensar y, por lo tanto, me libero de una visión más específica y más concreta a lo que estas disciplinas o sus ramas adyacentes podrían ofrecer. En los últimos años, esto ya se ha superado. Los penalistas, en la dogmática mayoritaria y la teoría del derecho penal contemporáneo mayoritaria, ya ni siquiera finge que tiene un interés por buena parte de estas ramas sociales. Ya no hace falta. Pero claro, en los últimos años sí que ha habido muchos avances en las técnicas concretas de investigación empírica. Y cada vez vemos más que hay penalistas que ya son también, el actual, por ejemplo, presidente de la Sociedad Española de Derecho Penal, es una persona que hace estudios empíricos. ¿Por qué? Porque se ha vulgarizado. Porque ahora hay un montón de programas que te hacen el estudio empírico, tú metes un par de cuestiones y te buscan la información, y si ya metes la información, te hacen tus análisis de regresión y hacen tus cosas. Lo que ha cambiado ahora es que los temas son, en mi opinión, temas absolutamente poco interesantes para la política criminal. Los penalistas españoles que hacen investigación empírica viven obsesionados con Twitter. Todo es Twitter. Pareciera que los crímenes todos ocurren en Twitter. Yo estoy por ver, Twitter es muy importante, ex ahora mismo, pero desde luego no me parece que en un país en el que hemos tenido fenómenos político-criminales tan espectaculares como que la población penitenciaria se redujera en un 25% en una época de crisis financiera galopante, hemos tenido una reducción de la delincuencia y la reducción de la delincuencia es muy difícil de medir, se calcula en aproximadamente un 5% y una reducción de la población penitenciaria de un 25%. Pero nosotros estamos mirando en Twitter a ver si cuando un político francés mejor hace una manifestación sobre alguna barbaridad como la reinstauración de la pena de muerte, a ver cuánta gente le da al like. ¿Qué contar, qué medir? Yo diría que si de verdad estuviéramos interesados en acercarnos a la empiria, mediríamos cosas interesantes para la evolución del sistema de justicia penal y no epifenómenos que interesan a los académicos, a los que no les interesa la realidad. Yo creo que la cosa se mejoraría si el derecho penal mirara para dos lados. En primer lugar, a la criminología. En un momento, para mí, clave de los saberes jurídicos, lamentablemente desaprovechado, hace 100 años justo, el realismo jurídico estadounidense se desarrolló, como saben ustedes, en tres ramas, ¿no? Una rama eran los escépticos de las reglas, ahí estaba Carl Llewellyn, otros eran, es decir, los que entendían que las reglas jurídicas no constreñían realmente y no podían hacerlo a los operadores jurídicos. Esto es una cuestión de si la subsunción o el modelo silogístico de subsunción funciona o puede funcionar. Ellos decían no. Otra rama del realismo, digamos, el capitán de esta es el más radical de los realistas, Jerome Frank, era un escéptico respecto de la formulación del caso. Decía, las decisiones judiciales son libérrimas porque los jueces pueden decidir los hechos, la declaración de hechos probados. Y con esa declaración de hechos probados pueden convertir un robo claro en un hurto porque no dan por acreditado que la ventana la rompiera de una pedrada la persona que después se introdujo por ella y pueden convertir lesiones más graves en menos graves, etcétera, etcétera. Y la tercera rama era la rama que menos éxito tuvo, una rama que, de hecho, la persona que la llevó adelante, Underhill Moore, es prácticamente un desconocido. Y sin embargo es la rama que tocaba con fenómenos interesantes como la sociología jurídica de Eugen Ehrlich en Alemania. En Alemania estos movimientos desaparecieron con los nazis, la mayor parte de sus practicantes eran judíos, una casualidad, pero que vino obviamente muy mal para el desarrollo de las teorías en los años 30 y 40 en Alemania. Y en Estados Unidos, pues, el realismo jurídico fue siendo progresivamente domesticado. Pero ellos sí que tenían claro que había que mirar a lo que nos decían las ciencias empíricas. Claro, eran las de la época. Hoy uno se lee Law and the Modern Mind de Jerome Frank, es un libro del año 30, y tiene unas hipótesis sobre la querencia por la seguridad de los jueces y juezas. Él solo hablaba de jueces porque en la época es básicamente lo que había, que son tremendamente naif. Son psicoanálisis freudiano puro y puesto en un libro de 300 páginas, que sigue siendo un libro maravilloso de leer, pero obviamente las ciencias empíricas a las que miraban, pues hoy en día muchos de sus resultados han sido superados. Pero no la idea de que hay que mirar a esas ciencias. Por eso los realistas jurídicos dejaron fuera el derecho penal. Casi no hay autores realistas jurídicos estadounidenses que se preocuparan del derecho penal.
Llewellyn, Frank, Underhill, todos hacían derecho privado, muchos mercantil, o hacían derecho administrativo y constitucional. Y no hacían derecho penal porque entendían que la rama estaba perfectamente atendida, porque ya estaba la criminología. Lo que pasa es que luego la criminología acabó traicionando esa confianza, pero es cierto que para los años 30 la cosa pintaba muy bien, ¿no? Se acaba de inaugurar solo 2 décadas antes la primera facultad de Sociología de la Historia en la Universidad de Chicago y tenían ya un área específica de conocimiento criminológico. Fue cuando tradujeron autores argentinos, autores españoles, cosa que creo que no ha vuelto a ocurrir en la historia, ¿no? Que los yanquis nos hayan traducido a nosotros en vez de traducirles nosotros a ellos. Bueno, yo creo que es hora de volver a retomar ese compromiso. No hace falta hacerlo como los realistas jurídicos diciendo nos fiamos por entero de la criminología, pero es evidente que el derecho penal tiene algo que no tienen el resto de las disciplinas. Existe criminología, hay muchas más cosas, por supuesto. Yo no estoy diciendo que la criminología sea sociología del delito, no, son muchas más cosas. De hecho, como veremos después, mi concepción de la criminología es como una disciplina de encuentro. Una rendezvous subject, esto no es una expresión mía, es una expresión de Paul Rock, otro criminólogo realista como Jock Young, que dice que la criminología, más que una ciencia, es un depósito de conocimientos de muchas ciencias. Hay gente que hace criminología desde la medicina, criminología desde la biología, criminología desde la economía, desde la arquitectura, desde la antropología, desde el derecho. Y lo que tienen es una base conceptual común que te permite entender de qué están hablando los demás. No podrías replicar lo que ellos hacen. Bueno, habrá gente que pueda, pero la mayoría no puede, sino que son ramas concretas, pero sí pueden hablar entre ellos porque tienen unos conceptos y unas teorías básicas que sí que son un lenguaje que sí que es compartido. No hay un equivalente, hay, por supuesto, sociología jurídica aplicada al derecho mercantil, al derecho administrativo, al derecho constitucional, pero nadie tiene una disciplina que se encargue de específicamente la Constitución o el Código de Comercio. Como sí que tenemos los penalistas y, sin embargo, nosotros no miramos o no se mira de manera mayoritaria aquello que esa disciplina está en disposición de compartir en términos de conocimiento empírico. Y no solo empírico, también conceptual, pero lo que más me interesa a mí aquí es empírico, porque eso es lo que el penalista dice que quiere obtener de otras disciplinas y, sin embargo, no lo hace de manera real. Tampoco presta atención a una disciplina con la que comparte un montón de conceptos y es la ética normativa. Hablo de ética normativa, pues es la parte, hay una ética positiva que es qué es lo que en una sociedad o en la sociedad internacional, eso da igual, en algún tipo de población, rige como adecuado o inadecuado en un momento determinado, ¿no? Pues la ética normativa, la ética positiva nos diría, hace 50 años el tratamiento de la homosexualidad era radicalmente distinto en la sociedad española de lo que es hoy en día. Eso es una descripción. Y eso no nos interesa mucho porque lo podrían hacer igual los sociólogos, lo podrían hacer también los psicólogos sociales. Por lo tanto, no tiene un contenido propiamente filosófico. Donde está el contenido filosófico en la teoría ética es en la metaética, que viene a responder a 2 preguntas. Uno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ética? Es decir, cuando alguien dice que algo es bueno, ¿qué está diciendo? ¿Que se lo parece a él o que hay una realidad objetiva en algún lado que establece que eso es bueno o no bueno y esa persona ha accedido a la misma? Y esa es la segunda pregunta de la metaética. La primera es la ontología, ¿no? Es decir, ¿qué son los juicios éticos, los procedimientos éticos? Y luego está la epistemología, ¿cómo accedemos, cómo tenemos conocimiento de si existen esas verdades y si son absolutas y si son temporales y si a lo mejor no son nada, como dicen los emotivistas, simplemente son expresiones de lo que me parece. ¿Que mueren 10.000 niños porque cae una bomba en un lugar? ¡Qué horror! A Íñigo le parece que es un horror, pero no hay ningún argumento para entender que pueda ser algo más que expresión de sus sentimientos. Tampoco nos interesa la metaética. Ahora hay un montón de juego en ese ámbito que estuvo básicamente sin tocar durante 4 décadas, pero ahora se ha puesto de moda. Los filósofos analíticos han saltado la ética y hacen como hacen en casi todas las cosas, ¿no? Pues lo hacen más aburrido. Y entonces, al principio hay mucha ganancia porque clarifican mucho los conceptos, pero de repente empiezas a ver que se empieza a discutir por cosas que, en fin, es como cuántos ángeles caben en la punta de una aguja, ¿no? Pues ese es el estado actual de la metaética, sobre todo en los países angloamericanos. Nos interesa la ética normativa, aquella que establece los criterios para entender que algo es correcto o que algo es incorrecto y que veremos ahora tiene 3 campos principales en pugna. ¿Cuáles son? En primer lugar, hay una gran división entre las éticas deónticas y las éticas areteicas o de la virtud. Las éticas deónticas dicen que el objeto de la ética es sentar
reglas sobre lo correcto y lo incorrecto. Por eso se llama deóntica. Viene de deón, que parece que la palabra no existía en griego antiguo, pero bueno, se ha vulgarizado otras palabras y por eso se llaman deónticas, ¿de acuerdo? Vienen de deberes, se establecen deberes. Si esto es bueno, esto es malo. Las éticas areteicas son la ética de Aristóteles y un modo de hacer ética que básicamente desapareció durante 12 siglos, pero que reapareció a partir de los años 50 por obra de unas filósofas morales basadas, ¿no?, en Philippa Foot, Elizabeth Anscombe, basadas en las universidades de Oxford y Cambridge. La principal diferencia es que también viene de arete, virtud, esto sí que existía en griego antiguo, y la idea es cómo mostrar a una persona, qué características tiene que tener una persona para ser una buena persona virtuosa. Las teorías éticas de la virtud no pretenden establecer reglas concretas. ¿Qué hay que hacer en este caso, ¿no? Tienes delante un ser humano, está sufriendo, ayúdale, diría una ética deóntica. Tienes el deber de ayudarle. Las areteicas lo que dicen es hay que conformar buenas personas y las buenas personas ya sabrán lo que hay que hacer en cada situación. Parece una diferencia de matiz, pero es muy importante porque quita las teorías areteicas del ámbito del derecho penal. El derecho penal contemporáneo se basa en que hay unos códigos en los que dicen hay una obligación de no matar, otra de no estafar, otra de no robar, y por lo tanto establece deberes deónticos, deberes o mandatos. Es decir, o sea, tienes que hacer esto o también hay algunas facultades, puedes defenderte en legítima defensa, pero normalmente nos ordena pagar impuestos y auxiliar a gente y nos prohíbe matar a gente y quitarles la propiedad. Bien, las éticas areteicas no entran en este juego. Solo hay un ámbito del derecho penal, un ámbito muy moderno del derecho penal, donde entran las éticas de la virtud. Esto no significa que no interesen para el derecho penal, no interesan para la determinación de la responsabilidad penal. Las éticas areteicas son interesantísimas, por ejemplo, para ver cuáles deben ser las virtudes judiciales. Manolo Atienza, también un muy buen amigo de este país, tiene varios artículos, uno de ellos publicado en forma de librito, sobre virtudes judiciales. ¿Qué virtudes hacen de una persona una buena jueza o un buen juez? Por lo tanto, yo no estoy diciendo que sea irrelevante para el ámbito del derecho, es muy importante, pero no para la determinación de responsabilidad penal, porque se basa en si esta persona, Íñigo Ortiz de Urbina, ayer, conduciendo bajo los efectos del alcohol, pasó por encima de un señor ahí en Insurgentes y se fue corriendo. Y eso es un momento concreto, y si yo le voy al tribunal a decirle, mire, fue un momento de bajada, pero yo realmente soy una gran persona. Y le empiezo a contar que el 50% de lo que gano lo doy a obras de caridad, traigo al párroco de mi población para que diga efectivamente, Íñigo lamentablemente no canta bien, pero es muy voluntarioso y toca la guitarra todos los domingos y da mucha ayuda y si alguien necesita, él está ahí siempre y si tiene que quedarse una noche en el hospital para asistir a un vecino para que la familia pueda seguir con su vida, lo hace. Y después de todo esto, la jueza o juez estará mirando el reloj diciendo no me interesa. Porque lo que me interesa es lo que pasó ayer y no cómo es esta persona. A lo mejor me interesa cómo es esta persona para la toma de decisiones ulteriores, si necesita resocialización o no necesita resocialización, si le damos un indulto o no le damos un indulto, pero no para la determinación de responsabilidad penal. Para las teorías éticas areteicas sería todo lo contrario, lo que minimizarían el foco de lo que pasó ayer y dirían cómo es Íñigo en general y cuál es la perspectiva de lo que va a hacer Íñigo en el futuro. Esto es muy complicado, pero es como lo hacen. ¿Dónde existe esto en el derecho penal contemporáneo? En la responsabilidad penal de las personas jurídicas. La idea del compliance es que a una persona jurídica la podemos eximir de responsabilidad, aunque en el caso concreto tengamos claro que participó en un lavado de activos, si nos muestra que tiene unas políticas de prevención de delitos ecológicos, que tiene un compliance, lo que llaman el tax compliance, es decir, un programa de cumplimiento normativo en materia tributaria muy riguroso. Si, por ejemplo, incluso en este caso de lavado de activos, cuando lo detectó lo puso en conocimiento de las autoridades. Entonces, aunque haya pasado, y aunque haya pasado porque una persona muy arriba en la empresa se aprovechó de que no había controles para ese rango de ejecutivos de la empresa, a pesar de que eso sea un fallo clarísimo en la organización de la empresa, les vamos a excluir de responsabilidad. Yo no digo que esto esté bien, yo creo que no está bien, pero sí que responde a un modelo areteico en el que, mientras que la jueza de mi caso, a mí solo me va a preguntar, ¿estaba usted ebrio? Golpeó a otra persona y se fue, y no me va a preguntar por el resto de mi vida, a las personas jurídicas les preguntamos por el resto de su vida. Por lo tanto, es una visión más areteica.
Nos olvidamos de ellos porque nos interesan las personas físicas. Alguien dirá, bueno, aparte de las deónticas y areteicas, ¿qué pasa con el contractualismo? Bueno, el contractualismo y el contractarianismo, ¿no?, según sea kantiano o hobbesiano. El contractualismo sería el kantiano y en la actualidad el modelo de Scanlon. Y el contractarianismo serían los modelos hobbesianos, en la actualidad el modelo de Gautier, también fallecido hace un año. En realidad, el contractualismo y el contractarianismo son teorías a las que se puede llegar desde las dos teorías deónticas que vamos a ver a continuación. Esto es un resultado que le valió un premio Nobel a un economista húngaro, Harsanyi, y es un resultado en un artículo de 6 paginitas que es muy robusto, hasta el punto de que está desde el año 75 y nadie lo ha podido invalidar. Por lo tanto, vamos a quedarnos con el núcleo. Hemos sacado las areteicas, no nos quedamos con el contractualismo, porque podemos llegar a él a partir de las teorías deónticas principales, que son dos, el deontologismo y el consecuencialismo. Las teorías deontológicas son deónticas, pero no hay que confundirlas con las deónticas. Las teorías consecuencialistas también son deónticas, ¿de acuerdo? Lo digo porque a veces, por ejemplo, mi buen amigo Luis Greco dice, están las teorías éticas y está el utilitarismo. Digo, no, el utilitarismo es una teoría ética, a ti no te gustará, y a mí tampoco, pero es una teoría ética. Y por lo tanto, primero rigor conceptual y luego ya nos metemos con las teorías, pero por lo que dicen, no las excluimos definicionalmente de entrar en juego. El deontologismo nos dice que solo cuentan, a la hora de juzgar una conducta, las propiedades inmanentes, nunca los resultados. ¿Cuáles son las propiedades inmanentes? Hay listados de 50 propiedades inmanentes, depende de lo que a uno le interese. En derecho penal nos interesan cosas como si fue intencional, si fue negligente o ni siquiera fue negligente, el conocimiento, el grado de conocimiento que tenía la persona. Esos son propiedades inmanentes porque acompañan a la conducta. El sujeto que lleva a cabo la conducta tiene conocimiento, tiene negligencia o no, y tiene intención o por lo menos aceptaciones de resultados o no. ¿Que luego importan los resultados? De acuerdo, pero no al derecho penal, pero no al deontologismo. Y además, normalmente se ponen también límites deontológicos infranqueables. Este es el modelo kantiano, ¿de acuerdo? Se ve muy bien en la imagen del Metaphysique de Sitten, de la metafísica de las costumbres, del mentiroso, ¿no? Es decir, hay un asesino que viene un amigo, le abro la puerta y me dice, viene una persona con un hacha que viene a matarme. No me explica por qué, a lo mejor tiene sus razones para intentarlo, pero bueno, parece que es desproporcionado en cualquier caso, ¿no? Incluso si ha tenido un desliz con su pareja, pues matarlo a hachazos no parece que sea proporcionado a los estándares éticos que manejamos en la actualidad, quizás en el pasado. Bien, pues cuando esa persona llega, a los 30 segundos, toca en la puerta un señor, abro y efectivamente un tipo con un hacha, ¿no? Pongamos incluso que el hacha ya está sangrando y que mi amigo entró, ¿no? con medio brazo colgando para decir, sí, va en serio, no solo le quiere asustar, y me dice, está aquí el nombre de mi amigo. Y Kant lo que dice es que tienes que decir sí. ¿Por qué? Porque no puedes mentir, es un imperativo categórico. Y por lo tanto da igual las consecuencias. La consecuencia de, si mientes, ¿qué ocurre? Que salvas la vida de tu amigo. Pero tú no puedes tener en cuenta las consecuencias. Está mal mentir y por lo tanto no puedes hacerlo, da igual las consecuencias. Muy extremo, claro. Por eso la mayor parte de las personas que sostienen teorías deontológicas admiten en algún caso, ¿no? Es lo que llaman los thresholds, los límites. Si mentir va a salvar a 10 personas, ya miento. Es decir, ¿dónde se pone el límite? Ahí está. Por lo tanto, estas definiciones que dicen hay límites deontológicos, límites axiológicos infranqueables, no suelen ser respetadas estas estrecheces definicionales por parte de los partidarios y partidarias de estas teorías. La otra parte de las éticas deónticas es el consecuencialismo. El consecuencialismo se suele definir en una frase atribuida, y casi está, pero no está así, en El Príncipe de Maquiavelo, que es el fin justifica los medios. Esto obviamente no es una descripción adecuada del consecuencialismo. Imaginemos que a mí me pica mucho la cabeza ahora mismo. No es el caso, pero nunca está mal rascarse. Imaginemos que el demonio de Laplace, ¿no? Un ser todopoderoso, me dice, Ortiz de Urbina, si te rascas, mueren la primera bancada de las personas que están asistiendo a tu conferencia. Y yo digo, bueno, el fin, quitarme el picor, justifica los medios. ¡Raca! Todos muertos. A ver, claro, si eso es lo que dijera un grupo de teorías éticas, pues nada, las tiramos a la basura porque las localizamos e inmediatamente las tiramos a la basura. Pero no es lo que dice. Lo que dice el consecuencialismo es que hay que maximizar lo bueno o lo valioso. Y que en esa maximización no tenemos restricciones.
¿de acuerdo? Pero eso no significa que lo bueno o lo valioso no pueden incluir también el respeto a los derechos humanos. Ahora veremos cuál es el matiz que hay aquí. El punto fundamental es que en derecho penal no se habla de consecuencialismo, o apenas se habla de consecuencialismo, se habla de utilitarismo. Y esto es un problema porque el utilitarismo es una parte de las teorías consecuencialistas, que tuvo mucha importancia, como dice Ferrajoli. Los utilitaristas fueron las personas que cambiaron la cara del derecho penal. Lo que pasa es que lo hicieron ante un derecho penal que era tan horroroso que incluso una teoría moral tan fracasada como el utilitarismo mejoraba el derecho penal del antiguo régimen. Pero eso no es cierto hoy en día. El utilitarismo, como decía, tiene una relación de género-especie con el consecuencialismo y es un consecuencialismo con bienestarismo. Es decir, lo que dice es hay que maximizar el bienestar. La frase de Bentham, que luego ha tenido que ser corregida, la frase de Bentham en el Prolegómena to the Principles of Morals and Legislation de 1789, decía hay que conseguir la mayor felicidad para el mayor número. Esto genera problemas porque a veces consigues menos felicidad, pero para mayor número. Por lo tanto, tienes dos maximandos que no puedes, en ocasiones no podrás maximizar a la vez. Hay otras teorías que dicen que hay que maximizar el bienestar agregado, ¿no? Es decir, la suma de nuestros bienestares, o en algunas ocasiones se habla de la multiplicación. Esto es lo que llevó a Stuart Mill, que tiene un libro que se llama Utilitarismo, en el que renuncia al utilitarismo. Después estuvo un año en la cama con una depresión muy importante que no sabía dónde le llegaba, y le sacó de la cama la lectura de las obras enteras de poesía de Coleridge, y a partir de ahí, pues, él, que era un producto, era hijo de James Mill, que era un discípulo privilegiado de Bentham, y Stuart Mill había sido un producto de laboratorio. Se le enseñó latín con 3 años, era una persona que el conocimiento matemático de la época lo tenía con los 14, y a los 18 pasó un año en cama porque, claro, eso no se puede vivir una vida solo de la mente, hay que darle un poco al cuerpo, y creo que Bentham hablaba mucho de bienestar, pero quizás no les decía a los que le seguían que procuraran el bienestar, sino que procuraran instrumentos para la incrementación el incremento del bienestar de otras personas. El caso es que muchas teorías consecuencialistas no aceptan que la maximización del bienestar sea aquello en lo que debe consistir una teoría ética. El propio Stuart Mill tiene una frase que dice: prefiero ser un cerdo, un chancho, un suido, un cerdo, prefiero ser Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho. Sin embargo, el utilitarismo diría que no, porque como lo que cuenta es el bienestar, el cerdo satisfecho produce bienestar, mientras que un Sócrates profundamente deprimido es una persona infeliz con un bienestar tendente a cero o incluso negativo. El consecuencialismo acepta el valor intrínseco en las conductas y también puede sentar límites deontológicos. Eso no lo puede hacer el utilitarismo porque lo único que mide es bienestar. Pero poniendo el ejemplo ese que se pone muchas veces de estado de necesidad. Yo salgo a la calle y María José empieza a llover copiosamente, y María José, que es una persona muy diligente y muy precavida, saca su paraguas. Y entonces yo miro y digo, la Anita, frente a mi Armani de gran valor, y entonces para salvar mi Armani de gran valor, lo que hago es que le quito, incluso sin empujarla, pues si le empujo ya tenemos más, pero le quito con rapidez el paraguas y ya, bueno, luego si me lo intenta quitar ella, ya impongo mi mayor fuerza, o no, para mantenerlo. ¿Cómo solventamos eso? La teoría antigua decía, hombre, Íñigo está salvando el bien mayor, porque cuesta más el traje, por hipótesis, cuesta más mi traje que su chaqueta. Claro, la teoría moderna del estado de necesidad dice, pero no se está computando cómo infrinjo en su esfera, cómo me introduzco en su esfera. El paraguas es suyo, yo me puedo comprar uno si quiero, de hecho tengo en casa, se me ha olvidado, no tengo derecho a quitárselo. Eso es coactivo y eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, jurídicamente no estamos comparando simplemente mi chaqueta con su jersey, estamos comparando eso y el hecho de que yo me inmiscuyo en su esfera de autonomía para quitarle el paraguas. Y eso el consecuencialismo lo puede tener, por supuesto, en cuenta. Los derechos cuentan. Lo único que no puedes hacer si eres consecuencialista es pensar que tienen un valor absoluto. En situaciones de estas de un avión, hay una población en Estados Unidos, al lado de Nueva York, que se llama White Plains. Yo una vez di una conferencia ahí y me alegró mucho porque solo la conocía
de ejemplos de filósofos morales que decían, hay un avión que va a Nueva York y entonces hay que desviarlo para que se estrelle en White Plains porque hay menos población. Y siempre era White Plains, no sé, alguien que había tenido una primera novia muy mala de White Plains o algo, pues siempre lo ponía como ejemplo. Bueno, el caso es que es una teoría consecuencialista, diría que eso es lo que hay que hacer. Es decir, cuando el Tribunal Constitucional alemán tumba la Luftsicherheitsgesetz porque dice, no puede ser que haya una persona en Alemania, un general o una general, que tenga el poder de decir ese avión al suelo. Eso no puede ser. Y no puede ser, y por lo tanto la ley es inconstitucional. Bueno, un consecuencialista diría, a ver, no es que diga el avión al suelo, es si el avión es un peligro, no un peligro porque le falta gasolina, no un peligro porque el piloto o la pilota no tienen una gran capacidad de pilotaje, sino porque está controlado por personas que lo van a estrellar en un lugar donde van a morir más personas, el avión se tira. Un consecuencialista te dice, no hay ni que pensarlo. En los casos dilemáticos tipo trolley, moverías un vagón de tren que va hacia 5 personas, lo moverías, ¿no? Me da igual, con una palanca, tocando un botón, para que fuera a una vía en la que hay una única persona. Desde el punto de vista deontológico no puedes hacerlo porque una conducta tuya está matando a una persona, mientras que el otro simplemente dejar que el destino siga. Desde el punto de vista consecuencialista, dando un botón o moviendo una palanca, estás salvando 4 vidas. Estás salvando 5, pero como estás matando una ahí, estás teniendo un saldo positivo de 4. El consecuencialista diría, hazlo. Estos son los términos. ¿Cómo está el derecho penal? Pues ambas cosas. Tenemos instituciones que claramente son deontológicas, pero también tenemos el estado de necesidad, que no puede ser una entidad más consecuencialista. Por lo tanto, tenemos un poco de ambos dentro de nuestros códigos penales, de nuestro derecho positivo. Vamos ahora al discurso actual sobre los fines de la pena. En 3 pasos. Este es el discurso que uno encuentra, cuando digo actual, me refiero al actual mayoritario. Siempre hay más cosas, ¿no? Como en una farmacia siempre encuentras más cosas. Pero lo cierto es que el discurso mayoritario, si pensamos, por ejemplo, el libro más vendido en Alemania es el Roxin, ¿no? Que va por la 5ª edición, el libro más vendido en España es el Mir-Puig, que va por la 9ª edición, y ambos hacen lo mismo, empiezan diciendo, hay que rechazar el retribucionismo. ¿Por qué? 1, porque es metafísico. Bueno, claro que es metafísico, ¿qué va a ser, no? Es decir, las teorías éticas son metafísicas. Aunque tengan referentes de realidad, cuando alguien dice hay que maximizar el bienestar, está diciendo que el bienestar es bueno, y ese juicio de que es bueno es un juicio que no es empírico. Luego podemos medir el bienestar, más o menos, o preguntarle a la gente por su bienestar. Pero la esencia de la ética es sentar criterios sobre lo bueno, sobre lo correcto y lo incorrecto, y eso por supuesto que es metafísico. En derecho penal ha habido una alergia profunda al término metafísica. Es una cosa increíble. Yo creo que desde el positivismo lógico, desde el Círculo de Viena de los años 20 y 30 del siglo anterior, no ha habido una disciplina intelectual a la que le haya dado tanta rabia el término metafísico. Eso lo denunció Wolfgang Nauke, el catedrático de Frankfurt, en un artículo del año 82, diciendo que, y yo creo que con razón, que era absurdo que una disciplina que se encarga también de determinar la responsabilidad de las personas, aunque sea conforme a un código de derecho positivo, se niegue a hablar de metafísica. Y además se dice que es antiguo o anticuado. Y es muy interesante porque en las exposiciones que encontramos sobre el retribucionismo en Alemania, en España y en muchos países latinoamericanos por influencia, el retribucionismo se acaba en Hegel. Hegel se muere en 1821, pero sin embargo las exposiciones del retribucionismo se paran en Hegel o como mucho llegan a Pío XII, que tiene un documento, un motu proprio, en el que habla de la libertad del ser humano y que hay que retribuir, ¿no?, a las personas que llevan a cabo malas conductas. Bueno, ha habido muchísima discusión sobre el retribucionismo y el merecimiento. Simplemente la doctrina penal continental, Alemania y los países que nos basamos en Alemania, no la ha incorporado dentro de su bagaje, pero existe, por supuesto. El rechazo del retribucionismo nos lleva a preconizar la justificación preventiva de la pena. Esto no es una cuestión metafísica de justicia o no justicia, eso se lo dejamos a Dios, la justicia no nos interesa que a través del derecho penal se pueda prevenir ilícitos. Y aquí entramos en el ámbito de la criminología. Porque claro, si uno quiere prevenir, primero, si la justificación es preventiva, estás en el ámbito del consecuencialismo. ¿Por qué? Porque generas un mal a una persona, le impones un castigo para mejorar la vida de otras personas porque vas a evitar delitos en el futuro. Eso es consecuencialista, absolutamente consecuencialista. Pero el derecho penal no lo reconoce porque no entiende bien el concepto
moderno, el concepto moderno de las teorías éticas consecuencialistas. Una cosa es sostener una teoría preventiva de la pena y otra ver cuál es el mecanismo a través del que se consigue la prevención. Y eso es lo que explica los 4 modelos preventivos que tenemos: prevención general positiva y negativa, prevención especial positiva y negativa. En todos estamos ante una cuestión empírica. Es decir, si uno dice, yo sigo una teoría de la prevención general negativa, tendrá que verificar cuáles son los resultados empíricos, cuál es el desempeño de la teoría de la disuasión. Te vinculas con ello, porque estás diciendo, la pena se justifica porque previene. Pues tendrás que mirar si previene. ¿Qué es lo que encontramos en los manuales de derecho penal al uso? Referencias a investigación empírica de los años 70, en muchos casos que esas investigaciones empíricas se refieren a investigaciones de los años 60 y 50. Se refieren, por ejemplo, a estudios como los de Thorsten Selin sobre la pena de muerte en Estados Unidos, que eran tan básicos como comparar estados con pena de muerte y estados sin pena de muerte y comparar las delincuencias. Bueno, hace muchas décadas que alguien le dijo a Thorsten Selin, a lo mejor, no tiene por qué ser cierto, pero a lo mejor en Texas tienen pena de muerte porque hay más delitos, tienen más miedo y por eso ponen la pena de muerte. No puedes hacer una comparación entre estados que la tienen y estados que no la tienen. Además, hay estados que la tienen y durante años no la han aplicado. Nueva York estuvo 33 años sin hacer una ejecución y, sin embargo, en los estudios de Selin era un estado que figuraba como estado con sí pena de muerte cuando no se aplicaba. Por lo tanto, hoy nos hablan del funcionalismo desde una perspectiva funcionalista. Habría que haberlo investigado como un estado sin pena de muerte porque no se aplicaba. La siguiente cuestión que se nos dice es: tiene que haber prevención general, negativa positiva, prevención especial positiva, pero se necesitan límites. Y aquí viene el punto donde la teoría penal se separa de la teoría ética contemporánea. Porque esos límites salen ex novo. Se dice que el merecimiento no puede fundamentar la pena, pero sí puede limitarla. Veremos en la siguiente diapositiva que eso es imposible. Y se ofrece como solución las teorías mixtas y principalmente la teoría dialéctica de Roxin. Una teoría que dice en el momento de establecer la combinación legal, cuando alguien dice qué vamos a poner en el Código Penal y con qué pena, ahí queremos prevención general negativa, mandar un mensaje disuasorio a la población. Si haces esto, que se llama lavado de activos y que hasta los 80 no le preocupaba a nadie, ahora lo metemos en el Código Penal y te tiene que preocupar porque tiene una pena. Ya no es una argumentación moral, es una argumentación jurídica, es una argumentación basada en la teoría de la disuasión. Después, en el momento de imposición de la pena, nos basamos en el merecimiento. No se puede punir a las personas por cosas que no han hecho, principio de culpabilidad, no se puede punir a las personas más de lo que se merecen por lo que han hecho, principio de proporcionalidad. Como mucho, en el momento de la ejecución penal entrará la prevención especial. Otras teorías un poco más sofisticadas dicen que la prevención especial debe también entrar en el primer momento. No impongamos penas que hagan imposible ab initio la resocialización de la persona que cometió el ilícito. Bien, el primer problema de esto es que, de este esquema, es que parece ser un consecuencialismo, pero sin atención a las consecuencias. Prevenir es buscar consecuencias empíricas. Es decir, es una hipótesis. Si no hubiéramos puesto este delito, habría habido más conductas de las que ahora definimos como blanqueo de capitales. Si no hubiéramos subido la pena o si no hubiéramos establecido, que esa es mi preferencia político-criminal, unidades específicas para la persecución del delito fiscal, habría más delito fiscal. La teoría penal empezaba diciendo que el merecimiento es un criterio que no se debe atender porque es excesivamente vago. Es tan vago eso de la justicia y tan metafísico que tenemos que ir a la prevención. Pero se vincula con un consecuencialismo que es deliberadamente ignorante. Hay información empírica sobre qué funciona y qué no funciona. Sabemos, por ejemplo, ayer se habló del programa Ceasefire, la tregua en Boston. Esas teorías criminológicas son las nuevas teorías de la disuasión, la teoría de la disuasión concentrada, y que dicen que hay que fijarse sobre todo en la probabilidad de imposición de la pena y no prestar tanta atención a la magnitud, a la severidad de la pena, porque esto influye mucho menos. No hay estudios empíricos que digan lo contrario, pero esto pasa por debajo del radar de los penalistas, que las únicas ocasiones que se refieren a la probabilidad de la pena es para hablar de un pasaje de los delitos y las penas de Beccaria, 1764, en el que Beccaria dice que las personas que tienen relación con el derecho penal intuyen que es más importante la probabilidad que la gravedad.
Como sabemos, Beccaria ni era jurista. Llegó a ser un buen economista fisiócrata. Los fisiócratas desaparecieron porque la teoría era muy mala, pero bueno, a Beccaria por lo menos le valió para obtener su cátedra. No escribió apenas de derecho penal y, aunque su libro tiene un gran valor axiológico, no tiene un gran valor empírico, porque no había estudios que pudieran apoyar las tesis que hacía. Por lo tanto, nos disgusta esa vaguedad de las teorías de la justicia, nos vinculamos con un criterio empírico, pero no lo cumplimos. Por lo tanto, estamos haciendo un consecuencialismo sin consecuencias o jugar con una baraja que está trucada. Sería el momento de la criminología. Sería el momento de hablar de la prevención general negativa y decir que lo que más importa es la probabilidad y no la gravedad de la sanción, frente al modelo que tienen en la cabeza la mayor parte de nuestros legisladores. Sería el momento de hablar de la prevención general positiva y mostrar cómo no es una teoría empírica, porque carece de modelos empíricos, porque la mayor parte de las teorías de la prevención general positiva están basadas en modelos científicos sociales o modelos retóricos, como la teoría de sistemas, que carecen de modelos empíricos. Son teorías de la retribución disfrazadas, que dicen cuál sería el impacto en la sociedad, pero no mide el impacto en la sociedad. No le pregunta luego a la gente con una encuesta. Si lo que te preocupa es qué pasaría si no castigo a esta persona, hace estudios, aunque sea estudios de viñeta, preguntándoles a las personas cómo te sentirías tú, ciudadana, ciudadano, si yo no pusiera una pena a esta persona en estas circunstancias. Pero no lo hacen, porque interesa la empiria para tirar adelante con la idea de que se está haciendo algo centrado en la realidad y pegado a los hechos, pero luego los hechos no interesan en la realidad. La prevención especial positiva es donde quizás más pueda decirnos la criminología en los últimos años. Está el mito de que ningún programa de resocialización funciona, es el famoso Nothing Works, frase que él no decía, de Martinson en su artículo del año 1974. Bueno, hay un artículo de Martinson mismo de 1979, no hay más artículos porque se suicidó después, en el que Martinson decía, el artículo se llama New Findings, New Views, nuevos conocimientos, nuevos descubrimientos, nuevos hallazgos, nuevas perspectivas, nuevas opiniones. Y él mismo decía, mi análisis era equivocado, pero ya nadie le escuchaba. Hoy en día sabemos, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde más investigación empírica hay, la reincidencia global es de un 60%. Las personas que salen de prisión vuelven a prisión en un plazo de 5 años el 60%. En los estados donde hay programas de prevención de la reincidencia, programas de rehabilitación social, de reintegración social, ahora se llama de prisoner reentry, de reentrada de los prisioneros a la sociedad libre, en la sociedad siguen aunque estén en prisión, las cifras son del 30%, la mitad. En algunos delitos, como los delitos sexuales, que tienen tasas de reincidencia menor que el resto, se pasa de un 36% de reincidencia a un 9% de reincidencia con programas cognitivo-conductuales que están específicamente diseñados para la prevención de la reincidencia en este grupo de delincuentes. Pero esto pasa también por debajo del radar de la doctrina penal porque no interesa, porque nada de esto tiene que ver con la imputación de responsabilidad penal, nada de esto tiene que ver con la acción típicamente antijurídica, culpable y punible que le interesa al penalista y le interesa al juez cuando dicta sentencia. Esto tiene que ver con la ejecución posterior o con la renuncia a la pena por razones de prevención especial negativa, pero que ya es un paso posterior. ¿Y la prevención especial negativa? La prevención especial negativa es la inocuización. Ahora tenemos un experimento a gran escala, ¿no? Se llama Bukele. ¿Qué ocurre cuando metes a un montón de personas en una prisión con infracción de sus derechos fundamentales, por menos de los de muchos? Bueno, pues vamos a verlo. En Estados Unidos se calculó que, como comentaba Rodrigo, en la conferencia, excelente Rodrigo, que abrió este congreso, en Estados Unidos la población penitenciaria se cuadruplicó en un plazo de 12 años. Eso permitió hacer experimentos viendo cuál era la elasticidad, el concepto económico de elasticidad del crimen con respecto al encarcelamiento. La elasticidad es un concepto que mide cómo varía una magnitud cuando varía otra. Sube el precio del café, ¿cuánta gente se pasa al té? Sube el precio del tabaco, ¿cuánta gente deja de fumar o cuánto deja de fumar la gente? O fuma más, es decir, esa es la elasticidad. Bueno, pues la elasticidad de la prisión con respecto de la delincuencia con respecto a la prisión se calcula en un 32%. Es decir, cada vez que Estados Unidos dobló la población penitenciaria y lo hizo 2 veces a lo largo de 2 años, bajó un 32% la delincuencia fuera de prisión. ¿De acuerdo?
Esto es un resultado que ya es robusto. Las cifras iniciales eran entre un 20 y un 40, pero ahora se ha estabilizado el consenso empírico a partir de los estudios, sobre todo de John Donoghue, en esta cifra. Bien, la prevención especial negativa no es una finalidad de la pena. Los penalistas no nos gustan. Es decir, la idea de que a una persona se le vaya a poner más pena de la que merece conforme a la proporcionalidad por el hecho de que así no delinque fuera, resulta contrario al principio de proporcionalidad, al principio de culpabilidad, y está excluida como una finalidad de la pena. Pero si no es una finalidad de la pena, salvo experiencias recientes a las que ya me he referido, sí que es una función que cumple la pena. Incluso una pena determinada con criterios kantianos estrictos, que a mí me manda a prisión 5 años, a mí me inocuiza 5 años. Por lo tanto, hay que distinguir entre función y fin. Lo que justifica el derecho penal son las finalidades que busca y las funciones que cumple mientras persigue esas finalidades que busca. Y por lo tanto, esto como mínimo habría de medirse si uno de verdad estuviera interesado en una teoría empírica, en una teoría preventiva de la pena. Pero como no se considera una finalidad, ni siquiera se mide cuál es la función preventiva. Hay que decir que los estudios siempre de prevención de la delincuencia mediante prevención especial negativa suelen adolecer de un error fundamental que ha marrado todos los estudios que se han hecho fuera de Estados Unidos, que es que no tienen en cuenta la delincuencia intracarcelaria. Las personas que están en prisión son también ciudadanas y ciudadanos y, por lo tanto, lo que le pase tiene que ser computado dentro del número de delitos que tenemos. Hay delitos que se cometen desde la prisión hacia afuera, hay delitos que se cometen dentro de la prisión y hay delitos que se cometen por la prisión, ¿no? Pues para pagar seguridad en prisión, para pagarse drogas en prisión, etcétera. Todo eso hay que computarlo para reducir el nivel de la prevención. Bueno, uno diría, entiendo, que se podría afirmar que el derecho penal está en casi bancarrota justificativa. ¿Por qué? Porque se vincula con un criterio, voluntariamente, con un criterio preventivo, pero después no sigue ese criterio preventivo porque no se fija en las magnitudes que se tendría que fijar si realmente tuviera en cuenta la prevención. Estoy ya casi fuera de tiempo, pero quiero comentar solo otro de los problemas que tiene la justificación actual de la pena. Y es la ambigüedad del concepto de merecimiento y el perseguir un imposible, que es una teoría deontológica sin merecimiento. Me centraré en esto segundo. ¿Puede haber deontología sin merecimiento? ¿Puede haber cosas que, digamos, que no hay que hacer y que no dependan de si las personas se lo merecen o no? Claro que sí. Nosotros tenemos garantías procesales. La presunción de inocencia no solo se da a los buenos ciudadanos. El derecho a tener una asistencia letrada adecuada no se le da solo a las buenas ciudadanas y a los buenos ciudadanos o a los que parecen inocentes, se le da a todo el mundo. Por lo tanto, claro que hay, es decir, un límite deontológico se configura porque si tú infringes la presunción de inocencia, no debería haber una condena. Otra cosa es que la haya porque el sistema las admita. Pero, por lo tanto, se configuran estas garantías procesales como límites deontológicos y no tienen que ver con el merecimiento de las personas. Por lo tanto, claro que puede haber deontología sin merecimiento. Lo mismo ocurre con los límites cualitativos de las penas. Si me mandan 2 años a prisión, ¿podría yo pedir que me manden solo 1 año y que la víctima me escupa en la cara y así me quitan 1 año de prisión? Decimos que no, cuando a lo mejor a mí me conviene y a lo mejor la víctima estaría encantada de escupirme en la cara, ¿no? Porque se sintió muy mal, muy indigna en la situación en la que yo llevé a cabo el delito y le parecería que eso reajustaría simbólicamente los términos. Pero son castigos que decimos no nos valen. Una persona que ha robado muchas veces podría decir, córteme por favor 8 dedos de mis 2 manos a cambio de no ir a prisión. Tampoco. Pero de nuevo, muchas veces no es una cuestión de proporcionalidad, sino que es una cuestión de que cualitativamente y no cuantitativamente esos castigos los tenemos fuera de nuestras prácticas morales actuales. De nuevo, esta deontología no tiene que ver con el merecimiento, pero sí la tenemos. Lo más importante es cuál es la relación entre el merecimiento y la culpabilidad. La teoría penal contemporánea establece que el merecimiento es un límite, pero no un fundamento. Eso significa que si una persona comete un hurto y la pena adecuada para el hurto son 2 años, no se le puede poner una pena de 2 años y 6 meses porque eso infringiría la proporcionalidad e infringiría el principio de culpabilidad. Es un límite. Pero entonces uno diría, entonces esa persona se merece hasta 2 años de prisión. Y eso es lo que niega la doctrina. Dice, no, no hay merecimiento. Es solo un límite. A ver, esto hace que la culpabilidad merecida, esos 2 años de los cuales no podemos pasar porque si no quebrantaríamos el principio de culpabilidad y la proporcionalidad, aparece de manera arbitraria. El merecimiento
es una magnitud que es cuantitativa. Hablamos de mayor y menor merecimiento. Decimos que el hurto es menos grave que el robo y que el robo es menos grave que la violación. Y decimos que algunos robos son más graves que otros. Y eso estamos cuantificando. ¿Lo podemos hacer con precisión? No. Hay un componente de aleatoriedad, pero hablamos de eso. De hecho, en derecho penal se habla muchas veces de mayor antijuricidad material, mayor contenido injusto. Se está refiriendo a un mayor o menor merecimiento. Y el merecimiento, al ser una magnitud cuantitativa, le pasa como a la altura o al peso. Nadie puede pesar 70 kilos sin pesar 69. Para pesar 70 kilos tienes que pesar 69 más 1. Nadie puede medir 2 metros sin medir 1,95. Mide 1,95 más 5. Si tú te mereces que tu pena no supere los 2 años, eso significa que hasta los 2 años ha llegado tu merecimiento. Eso no significa que te tengan que imponer la pena. El merecimiento se refiere a lo que ocurrió en un momento de tu pasado, pero que hay merecimiento existe. Y eso es lo que niega el derecho penal contemporáneo, debido también a su falta de contacto con la teoría ética contemporánea, donde se reconoce abiertamente que si que la proporcionalidad consiste en que o el principio de culpabilidad, que una persona no se le puede punir por encima de unos límites, pero sí, hasta esos límites hay un argumento prima facie a favor de su punición. Todo lo que limita el tiempo fundamenta, ya hemos visto que no. Los límites procesales, por ejemplo, no fundamentan una condena. El hecho de que se respete mi presunción de inocencia, o el hecho de que se me dé un buen abogado, no justifica una condena si yo no he cometido el delito. Por lo tanto, esos límites hay que respetarlos, eso sí que son fundamentos, pero su mantenimiento no opera en favor de la imposición de la pena. Pero el merecimiento opera de otra manera. Bien, ya estoy fuera de tiempo y por lo tanto me voy a parar aquí. Gracias por la tolerancia exhibida. No, cuidado. Hay que hacer una coda así como muy sentida, que es a lo que me dirijo ahora, solo 30 segunditos. ¿Por qué es esto importante? Porque el derecho penal académico mayoritario es bastante, iba a decir castrante, pero es digamos que es bastante poco fértil. Y parte de este problema está en su ensimismamiento, y parte de este ensimismamiento se basa en esta pretensión de autonomía, de ultraautonomía conceptual, que hay que derribar con ayuda de disciplinas que están pegadas al mismo. Buena parte de las dificultades para incorporar cuestiones como la perspectiva de género, cuestiones como, en general, la empatía en la aplicación de la norma penal, que nos llevaría no solo a la perspectiva de género, sino también a una determinación menos abyecta de la pena para las personas en situación de exclusión social. Esa renormativización de las categorías se vería muy beneficiada de una perspectiva como la que se está planteando en esta charla. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su exploración de la ética en el derecho penal y este recorrido que nos hizo sobre cómo justificar la pena. Tenemos algunas preguntas del público, entonces pasaré a hacerle 2 que tienen que ver con la formación, y si gusta, la formación de abogadas, y si gusta responder a esas y continuamos con las demás. Las primeras son: se dice que es necesario formar a estudiantes y jueces en ética. Entonces, ¿tendría que ser una formación en éticas consecuencialistas? ¿Cree que enseñar ética en las facultades de Derecho o en otros espacios de enseñanza profesional tendría como consecuencia mejores abogados, quizá mejores jueces? Y en todo caso, si podría agregar, ¿cómo sería esta enseñanza de la ética? Yo no creo que… Bueno, en primer lugar, empezando por el final, ¿se harían mejores juezas y jueces porque supieran más ética y mejores abogados? Podrían utilizarlo de manera instrumental, podrían manipular a la gente, ¿no? Ver también qué argumentos funcionan mejor, poner ejemplos que llevan siglos debatiéndose en teoría ética, dar soluciones que aparentemente son muy claras y que en realidad son objeto de discusión, dar solo argumentos a favor y no omitir los argumentos en contra. Por lo tanto, en sí mismo no va a mejorar. Esto es un poco lo que ocurre con las empresas cuando se dice, no, es que se les ha dado un curso de ética empresarial
y no sé qué, y luego pues tienes, ¿no?, HSBC ha empalmado 3 acuerdos de no persecución con el gobierno estadounidense que son un escándalo porque sigue lavando activos como loco en todas las jurisdicciones que se le puede uno imaginar. Pero todas sus directivas y directivos pasan por los cursos de ética empresarial y los valores y los no sé qué y los no sé cuánto. Yo pienso que con la ética, como con la religión, ¿hay que dar religión en la escuela? Bueno, historia de la religión y comprensión del fenómeno religioso, yo creo que sí, porque las sociedades, desde luego la historia de la humanidad no se entiende sin la religión, no digo una concreta, sino con la idea de religión, y uno puede ser un pragmatista como William James y entender, ¿no?, que el sentido religioso es una fuerza social potentísima. Por supuesto, no la única, y no estoy hablando de un concreto código religioso. Pero sí que habría que dar este mapa, habría que ver estas cuestiones de, bueno, lo que estoy haciendo, ¿qué es? ¿Un argumento consecuencialista? Entonces, si lo que estoy haciendo es un argumento consecuencialista, ¿qué subargumentos puedo utilizar? Eso educa mucho la argumentación y es lo que creo que se debería hacer. Nada más, o sea, si al final hay que ser consecuencialistas, yo lo soy. Pero no hay una diferencia entre un consecuencialista no utilitarista como yo y una persona que sostenga una ética deontológica, pero que diga, pero bueno, si me tocan en la puerta y veo por la mirilla que el tío lleva el hacha ensangrentada, yo no le abro la puerta. Y ya que Kant me regañe cuando llegue al cielo de los conceptos morales, pero era mi amigo y por una mentirijilla no me la juego. Ese es el punto. Es decir, yo creo, una parte que debería ser fundamental, pero no nos va a aclarar. Y habría que hacer también lo que se llama ahora ética experimental. La ética experimental es la que nos muestra cómo muchas veces la situación es decisiva. Y eso sí que es interesante para los programas de cumplimiento, porque hay en los experimentos de ética se hace a la gente hacer barbaridades si las vas moviendo poco a poco. Hay un programa de la BBC que se llama The Push, no sé si alguien lo ha visto, el empujón, que es un tipo al que le dicen, como parte de un programa de estos de cantar, bailar y no sé qué, a ti te toca que tienes que estar en la cocina de un restaurante y ayudar allí. Está haciendo, y entonces hacen una hamburguesa, se la ponen a un tipo y de repente oyen gritos, son todos actores. Hay una persona que era alérgico a no sé qué ingrediente, que había pedido que su hamburguesa no lo tuviera y la habían hecho supuestamente con ese ingrediente. Todo falso. Lo sabían todos menos este señor. Y entonces, a partir de ahí, se van encadenando cosas. Primero hay que mentir, decir, no pusimos el ingrediente, y mienten todos con tranquilidad. Luego, pero el resto de la hamburguesa está en no sé qué sitio, entonces hay que romper un cristal. Lo rompen también. Van haciendo cosas y al final están llevándose lo que piensan que es el cadáver del tipo. Y el tipo despierta. Y entonces están en la azotea de un edificio donde lo iban a tirar para fingir el suicidio, y todo esto les parecía muy bien a todos, y a este señor que entró ahí para hacer hamburguesitas y ganarse un puesto no sé qué, estaba, sí, lo enterramos, tal. Y cuando se levanta, dicen, el tipo se despierta y dice, llevo 5 minutos oyéndoos, no me podía mover, me queríais tirar, esto lo va a saber todo el mundo, y no sé qué, no sé cuánto, y entonces uno de los que hay dice, hay que tirarlo. Ahora ya manifiestamente vivo. Y no voy a hacer spoiler, a lo mejor ni siquiera sale la escena final de el push, el empujón, pero es impresionante el que este señor que era yo, cuando va al acaba la noche, 3 horas después, planteándose si empujar a un ser humano a provocarle una muerte segura. Es manipulación, claro que es manipulación, pero muchas veces el conocimiento de estas situaciones y de estas, pues nos enseña dónde pueden estar los problemas, dónde están los problemas con la difusión de la responsabilidad en las empresas, el que no es de nadie, el que el consumidor es un enemigo, y si el consumidor no lo es el Estado, porque si yo hiciera todo lo que... Entran las técnicas de neutralización que también nos han explicado en las teorías, bueno, ahora del desarrollo social y previamente de la asociación diferencial en criminología, ¿no? Es decir, negar la víctima, ¿no? No pago mis impuestos al Estado, el Estado tiene mucho dinero, da igual. Le robé el celular a este señor, pero este señor tiene mucho poder económico, se compra uno mañana. La idea de apelar a lealtades superiores. De acuerdo que yo
tiro residuos tóxicos al río, pero es que si hiciera todo conforme a la ley, tendría que cerrar la empresa y yo quiero mucho a mis operarias y a mis operarios, ¿no? Eso es una lealtad superior. Todas estas estrategias de neutralización se pueden neutralizar a su vez, es decir, puedes poner un tapón, pero hay que saber en qué consisten y hay que entender esa fragilidad humana que se da en este tipo de situaciones. Esto no significa entender todo es perdonar todo, en absoluto. Pero significa que está acreditado que funcionamos de esta manera, está acreditado que la gente, si da más dinero donando para Oxfam, era la caridad a la que se decía que daban el dinero, si el tipo de Oxfam se ponía al lado de una pastelería y la gente olía pasteles, que si se ponía al lado de una planta de reciclaje y se olía el caucho, porque la gente se siente cómoda con el olor y dona. A ver, se supone que las decisiones altruistas están guiadas por otras cosas, no porque huela a pastel o porque huela a caucho quemado, y sin embargo eso influye. Entonces, saber este tipo de cuestiones, aparte de evitarnos ciertas manipulaciones, pues nos puede ayudar. Solo una cuestión más. El experimento más interesante en esta materia, en mi opinión, es uno de Jonathan Darley. Darley es famoso entre los penalistas porque a partir del año 92 empezó a escribir cosas sobre derecho penal empírico con Paul Robinson, cuando Paul Robinson dejó la dogmática y empezó a hacer análisis empírico en derecho penal. Y él se hizo famoso, en primer lugar, por el caso de Kitty Genovese, que es esta mujer que violan en un patio de manzana en Nueva York y nadie llama a la policía. Bueno, al final se llamó a la policía, pero 20 y tantos minutos después, y todo el mundo decía al día siguiente, qué horror, gritaba y nadie hacía nada. Decían, ¿y usted hizo algo? Yo pensé que ya habrían llamado a la policía. Entonces, él a partir de eso empezó a decir, bueno, esto de el ayudar o no ayudar, al final depende de cosas que son pues como la difusión de la responsabilidad, alguien lo habrá hecho ya, o de la prisa con la que vayamos. Y se le ocurrió como experimento, fue a Princeton y estudiantes de teología. ¿Por qué estudiantes de teología? Es muy bueno este grupo, porque los estudiantes de teología en Princeton son gente que paga un montón de dinero, porque Princeton es muy caro, para estudiar una cosa que no tiene apenas salidas profesionales que no sean las académicas. O sea, no van ahí a hacer un MBA y luego forrarse de dinero, ¿no? Es decir, o sea, la lana no llega con la teología, a lo mejor alguno, pero muy pocos. Y sin embargo están ahí, son personas muy inteligentes que pagan mucho por estar ahí y dicen, bueno, pues un cierto interés además en lo sobrenatural y en lo metafísico y a lo mejor en la idea del bien y el mal parece que tendrían. A lo mejor uno está ahí para exterminar, ¿no?, el ser humano con invocaciones a Satán, pero lo más normal es que tengan una preocupación genuina por la espiritualidad y que tendencialmente pues no sean personas que odien al resto de la humanidad, ¿no?, o que vayan solo a lo suyo, porque entonces habrían hecho empresariales, ¿no?, y no habrían hecho teología. Bueno, pues lo que hizo es, dividió a las personas en 3 grupos, ellos no lo sabían, que había grupos ni nada, y les hizo lo siguiente, les decía, oye, María José, ¿qué haces aquí en clase? ¿Qué haces aquí? Tú si tienes la entrevista de trabajo al otro lado del campus, y entonces tenían que salir corriendo. Y los 3 grupos eran, María José, ¿qué haces aquí? Bueno, mira, dentro de media hora tienes la entrevista, entonces tranquila, ahora acabamos, dentro de media hora seguro que hemos acabado, ya hay hambre, y llegas. Entonces, María José iba. A otro grupo le decía, ¿qué haces aquí? Si tienes 3 minutos para ir hasta el otro extremo del campus, no te va a dar tiempo. Y a otros les decían, hace 5 minutos que te están esperando para la entrevista. ¿Y qué ocurría? Salían y pasaban por el camino más corto, había un actor que fingía desplomarse y tener una crisis cardiovascular respiratoria. No se sabía, pero vamos, que estaba a punto de morirse sí se veía. Bueno, pues el grupo primero ayudaban prácticamente todos, se paraban, como tenían su tiempo y su no sé qué. El grupo segundo caía hasta un 40% y el grupo tercero era menos del 20% el que ayudaba. ¡Wow! ¿No? Es decir, y esto es la prisa. Y el tipo fingía, no, ¡ay, el tobillo! Me he luxado. No, que dice, bueno, pues no se va a morir porque yo beba ya el este. Por lo tanto, cosas como los olores, las prisas, pueden influir. Esto no es una cuestión de cuando usted apuñaló por tercera vez, habían abierto la puerta de la pastelería, entonces vamos a rebajarle la responsabilidad. No es de lo que estamos hablando, pero estamos hablando de situaciones en las que sí podemos controlar el entorno para hacer que haya menos incentivos para la delincuencia y que haya funciones de llamada. Eso sí que se puede hacer, por ejemplo, en los programas de cumplimiento o en la formación policial. Y eso es algo que deberíamos estudiar los juristas, sí. Muchas gracias por sus ejemplos tan ilustrativos. Y tenemos algunas preguntas más del público. La primera es, viendo la importancia del empirismo en el diseño legal, ¿es hora
de que los abogados y abogadas dejen de hacerse cargo de la política criminal. Y quizá yo agregaría si existe un ejemplo que usted conozca de una disciplina de la que se haya alimentado el derecho penal y que haya tenido un efecto positivo. El derecho penal es la disciplina más difícil, hasta el punto de que alguien tan partidario de la democracia activa y de la teoría republicana, de la configuración social, como Philip Pettit, tiene un artículo en el que habla del derecho penal como un caso específico. Y él propone que las medidas en política criminal las tome una especie de banco central, es decir, un organismo profesionalizado, separado acústicamente del resto y que tenga autonomía, que se elija democráticamente, como se elige a la gobernadora, al gobernador del Banco Central, pero que durante unos años no se le pueda sacar. ¡Wow! ¿no? Es decir, que una persona que venía de escribir un libro, ¿no?, en 1990, maravilloso, Just the Search, en el que proponía, junto con Braithwaite, proponían una salida precisamente a la contraposición entre deontologismo y consecuencialismo, más del lado del consecuencialismo, pues 12 años después está diciendo el derecho penal es... hay tantas emociones, hay tantas posibilidades de utilizarlo partidistamente, no como política en un sentido de la polis y de cara a la ciudadanía, sino de cara a los míos y para mantener el poder, que es ingobernable, y por eso propongo esto otro. Yo no creo que sea ingobernable, pero es muy difícil de gobernar. Yo creo que los penalistas deben participar muy activamente de la política criminal, pero deben aprender a hacer política criminal. Porque la idea del penalista ahora mismo es que yo estoy aquí sentado y aquí viene la señora criminología con un sobre donde están los datos empíricos. Yo abro el sobre y a partir de ahí hago las leyes. Esa idea de la criminología como una disciplina auxiliar, no. Tanto el derecho penal como la criminología son disciplinas auxiliares de la política criminal. Y la política criminal es extensísima. Por supuesto, vamos, no para en la teoría jurídica del delito, obviamente no. Empieza desde qué incentivos tiene una persona para llamar a la policía para denunciar que sus vecinos se están matando entre ellos o que está habiendo un robo, hasta las autoridades de ejecución penitenciaria o de ejecución de las penas monetarias que se imponen, que también es muy importante cobrar las multas que se imponen. En todo ese ámbito hay múltiples posibilidades de actuación. Las teorías más interesantes en la criminología ahora para la política criminal son las teorías del ciclo vital, las teorías que miran la delincuencia no con una obsesión, por ejemplo, la biología o la sociología, sino decir, en cada momento de la vida de una persona, ¿qué es lo que más le influye? Cuando estoy en el seno materno, ¿qué es lo que más me influye? Pues las únicas teorías que pueden decir algo sobre mi futura criminalidad son las biológicas. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en el seno materno, mi única relación es con mi madre a través del cordón umbilical. Solo un poco exagerado, pero es básicamente eso. Entonces, teorías que se basen en contacto social, en elección racional, en antropología, no valen para nada porque el feto no tiene capacidad de ser, digamos, influido por parte de esas teorías. Entonces, estas teorías nos dan una paleta tremenda. Es decir, la política criminal en ocasiones es una especie de ingeniería reversa de las teorías criminológicas. Las teorías criminológicas te dicen, si A, B y C, entonces es más probable que alguien delinca, pues entonces quita A, quita B o quita C, o redúcelo y tendrás menos probabilidades de delinquir. Por lo tanto, podemos hacer ingeniería inversa. No se hace, en la mayor parte de las ocasiones, más por problemas presupuestarios, porque son demasiadas las cosas que podemos hacer, entonces elegimos ciertas medidas. La prisión lleva tiempo con nosotros, es vistosa, la resocialización tiene un problema, es para años después. Los programas, ahora está muy de moda en toda la economía del sector público hablar de la intervención temprana, la early intervention. Los análisis coste-beneficios son espectaculares. Hay un estudio de Alex Piquero que calcula cuál es el valor de intervenir con personas que ya tienen problemas de conducta entre los 5 y los 10 años, tan pronto, obviamente no intervenir metiéndolos en prisión, por Dios, no, o sea, con otro tipo de medidas, y salen unos números impresionantes frente al coste carcelario, al coste que se impone sobre las víctimas. ¿Por qué no se hace? Pues porque es un dinero, es una inversión que va a dar un rédito que seguramente no vea el político o el partido político o los gobernantes que han invertido. Porque si la persona tiene entre 5 y 10 años y el pico de criminalidad empieza a los 5, eso significa que se van a ver los réditos dentro de 5 o dentro de 10 años. Y en los ciclos democráticos 10 años es demasiado tiempo. Eso hay que saberlo. Y como otra cuestión muy básica, mi obsesión últimamente es esta, es
volver a abrir la caja negra de la legislación. No tenemos, sabemos los procedimientos legislativos desde el punto de vista del derecho parlamentario, pero no sabemos lo que llamaban en Alemania en los años 70 y luego desapareció de la discusión, la metódica legislativa. ¿Qué información tienen que tener los legisladores para hacer una buena ley? Y no lo sabemos porque estamos convencidos, y tenemos razón, que las legisladoras y los legisladores les da absolutamente igual porque votan lo que diga su partido. Pero no es lo mismo votar lo que te dice tu partido si nadie sabe nada de lo que hay que votándolo con informes que te dicen lo que hay delante de ti. Y eso además tendría una posibilidad de control democrático que nos empoderaría a la ciudadanía también para exigir mejoras dentro del ámbito de la política criminal. Pero manifiestamente el derecho penal, y aquí estamos igual los de raigambre o influencia germánica que los que vienen de Estados Unidos, el derecho penal empieza con la ley aprobada. Yo creo que eso es un error. O sea, hay un campo extensísimo de cómo se hacen las leyes, para qué las hacemos, con qué tipo de pruebas, evidencias sobre lo que funciona y lo que no funciona las hacemos. Muchísimas gracias. Voy a continuar con 2 preguntas más para concluir la presentación. La primera es si es necesario usar el criterio de merecimiento para la asignación de una pena. Es decir, podría precisar podría precisar a qué se refiere exactamente con el término merecimiento. Y la segunda pregunta también sobre las penas es que definitivamente existe una inconsistencia entre los medios y los fines de las penas. Entonces, quizá habría que repensar completamente las penas y su justificación. Es muy difícil. ¿Podría acercarse el micrófono? Ah, sí. Yo diría que la teoría ética analítica contemporánea empieza, ¿no?, con la idea de Moore de que hay conceptos que son básicos, que ya no se pueden definir. Yo diría que el merecimiento está cerca de ser uno de esos conceptos, pero tampoco me parece ser muy problemático porque todos entendemos la noción de merecimiento, ¿no? Es decir, si alguien, un profesor que sabe que un estudiante ha copiado, dice no se merece la nota y por lo tanto le suspende. Una persona que tiene una relación adecuada con su pareja y su pareja le es infiel, dice yo no me merezco eso. Es decir, que la noción de merecimiento tiene que ver con, basado en mi agencia, basado en lo que yo hago, hay cosas que me merezco y cosas que no. Y esas cosas pueden ser buenas o malas. Eso es la noción básica de agencia de Aristóteles. También hay un merecimiento positivo. Y también nos puede, en situaciones, nos decir, ¿cómo puede tener esta persona tan buena suerte? No se lo merece. Por lo tanto, son relaciones complejas, pero que, insisto, voy a apelar a nuestras intuiciones compartidas. Una persona que está en una situación de... Bueno, voy a poner un caso real. En Madrid, pero en las afueras de la ciudad en la que yo vivo, hay un asentamiento que se llama La Cañada Real, un nombre muy bonito, para una situación demente. Son personas que llevan 3 años y medio sin electricidad. Hay emigrantes denominados ilegales, personas que no tienen permiso de residencia en España, y personas que sí lo tienen, están todos sin electricidad. Tenemos un procedimiento abierto por la Unión Europea, el Ayuntamiento de Madrid dice que no es suyo, el Ayuntamiento colindante dice que tampoco es suyo, el Gobierno de España dice que por supuesto que no es suyo porque eso es una competencia de los municipios, y así estamos. Hubo un caso de un tipo que realizó 3 hurtos y cuando le fueron a condenar, el abogado presentó un informe de la trabajadora social en el que explicaba cómo era la vida dentro de la Cañada Real y cuáles eran las circunstancias que le habían llevado a esta persona a realizar los hurtos. Esta persona realizó los hurtos porque a su hija, la noche anterior, hizo los 3 hurtos en un mismo día, le habían atacado ratas. Es decir, se habían metido no era una casa lo que tenían ahí, evidentemente, pero bueno, en la pequeña estructura que tenían habían entrado unas ratas y habían atacado, habían mordido a su hija. Y entonces el tipo dijo, de aquí salimos como sea, hizo esto. ¿Esta persona cometió el delito de hurto? Sí. ¿Es el hurto famélico en el que no sé qué? No, ellos no tenían, o sea, es decir, el mínimo calórico lo tenían. Pero está en una situación que no es como si yo llevo a cabo esos 3 hurtos. Bueno, yo soy un privilegiado social y lo he sido desde mi nacimiento. Mi familia no es rica, que nadie me secuestre, no tenga esa idea, pero desde luego no he pasado hambre más que por propia voluntad, ¿no? Es decir, o sea, por lo tanto, cuando a los dos se nos pone ante el juicio de merecimiento,
Los dos hemos llevado a cabo la misma conducta. Pero ¿tenemos el mismo merecimiento? Yo creo que hay que tener una teoría muy alicorta de lo que es el merecimiento para decir que sí, que los dos nos lo merecemos. De hecho, yo creo que eso es lo que explica todo el incremento de presión punitiva que ha habido sobre los delitos de cuello blanco. Yo creo que tiene que ver con una adecuada moralización de lo que ocurre en los delitos de cuello blanco. Son cometidos por personas que les ha tocado la lotería social y después insisten en querer más. No, pues oye, a mí me parece que estos son el prototipo de culpabilidad. Tú eres muy culpable porque has podido hacer otras cosas y no las has hecho y te mereces tu pena enterita. Y cuando yo cometo mis 3 hurtos, porque me aburro o porque se lo quiero quitar porque es la nueva pareja de mi antigua pareja y entonces le estoy quitando, ¿no?, cosas que a él le gustan de su jardín, lo que sea, también me lo merezco. Y la persona que está mediante esos hurtos o mediante la ingesta de 4 bolas de caucho con 1,5 kilos de cocaína y se viene a España para regurgitarlo o lo que sea, para que entre en el mercado negro, para pagar la operación, y estoy hablando de un caso real en el que el Tribunal Supremo Español negó el estado de necesidad, para pagar la operación de su hijo al que el sistema público de salud del país del que venía no se la pagaba y tenía una enfermedad incurable y que le procuraba padecimientos severos. Declaración de hechos del Tribunal Supremo. Pues el Tribunal Supremo dijo, no, pero lo que está haciendo es tráfico de drogas, el tráfico de drogas es gravísimo y por lo tanto no cabe el estado de necesidad. Yo sinceramente pienso que aquí falta empatía y falta una adecuada noción del merecimiento. El merecimiento no es lo que dice la ley. La ley establece lo que son las conductas ilícitas. Eso es un juicio de antijuricidad. Y el merecimiento, en términos jurídico-penales, se referiría a la idea de culpabilidad. Ahora la culpabilidad la hemos tasado con que, bueno, pues si llega un perito y dice que puede entender el mensaje normativo y que se puede manejar conforme a esa comprensión, ahí se para. Bueno, eso es un entendimiento absolutamente paupérrimo y patético del juicio de culpabilidad. No se trata de ingresar a la subjetividad de la persona, es decir, porque las personas hacemos las cosas por razones muy diversas, pero hay razones generalizables, como la idea de a mi hija no le vuelve a morder una rata, que me parece que eso lo entiende todo el mundo y que no se cae el derecho penal y no se cae en nada si esa persona no se le juzga. O se le juzga y se le pone una pena ridícula o se aprecia un estado de necesidad. Y ese punto es el que yo creo que se está haciendo ahora porque por primera vez en la historia no tenemos una minoría pidiendo que haya empatía. Las minorías ya lo han pedido. El caso Alexander, en el que un ciudadano negro que es insultado por 3 tipos blancos saca una pistola, les dispara y entonces su abogado defensor intenta decir que, dada la situación en la que había vivido, y te cuenta una historia horrible de unos padres descuidados que lo dejan, el tipo iba pasando de casa de acogida en casa de acogida, fue objeto de atención de ciudadanos racistas que le hicieron todo tipo de perrerías a lo largo de su vida, y dice, bueno, él se bloqueó, lo llamaron la furia negra, el Black Rage, y intentaron excluirle la responsabilidad. No llegó, pero hubo un momento, o sea, no le quitaron totalmente la pena, pero sí que le bajaron de asesinato en primer grado a un manslaughter, con una rebaja de pena muy importante. Eso ya fue un ejercicio muy incipiente de empatía. Pero claro, por primera vez en la historia, el esfuerzo de empatía que supone la perspectiva de género ya no afecta a una minoría, afecta a la mitad de la población. Es decir, o sea, las que están pidiendo un derecho penal enriquecido ya no es un 15% de la población estadounidense, 14,5% como son los negros en Estados Unidos, sino que es la mitad de la población en todos los países. Entonces, esto ofrece una oportunidad muy interesante históricamente, ¿no?, y de poder introducir algo que vaya más allá de las tonterías con las que se ha renormativizado la dogmática penal. Cuando se ha dicho, por ejemplo, la teoría de la imputación objetiva. La teoría de la imputación objetiva normativiza el tipo objetivo. Bueno, y acabamos resolviendo pues casos rarísimos de un tipo, ¿no?, pues que dispara y el tipo va al hospital y después se quema el hospital y muere. Bueno, pues sí, son casos muy interesantes para la reflexión, pero eso no es renormativizar, eso no es sustantivizar el derecho penal. Eso es introducir nuevas herramientas que nos solventan casos que venían siendo difíciles y porque ahora pensamos que merece la pena resolverlo de esa manera, encontramos la herramienta. Yo estoy hablando de otra cosa, estoy hablando de una visión más humana,
pero conforme a las disciplinas que estudian al ser humano, no más humana por un planteamiento solo metafísico o porque mi religión me lo indica, sino conforme al conocimiento empírico que tenemos. Mi capacidad de obedecer la norma no es la misma que la de una persona en situación de exclusión social. Punto. Eso está acreditado. Los últimos estudios hablan, por ejemplo, se habla de cómo las personas que puede ser por razones de pobreza o por razones de adicción a sustancias, hay personas que se levantan y ya saben lo que van a hacer ese día, que es buscarse la vida de inmediato. Mientras que yo me levanto y digo, voy al trabajo, hago mis cosas, voy luego al cine, veo una cosa en Netflix, estas personas están todo el día pensando qué hay que hacer para obtener la próxima dosis o para obtener la próxima comida en su casa. Eso, los estudios psicológicos dicen que es tremendo para bloquear la motivación, porque estás en el aquí y ahora, de una manera que la idea de una pena que te impondrá o no un juez en el futuro no puede tener un efecto motivacional. No es que sean idiotas, entienden perfectamente la idea de si hago esto puedo ser objeto de atención del sistema penal y por eso no roban la motocicleta enfrente de la comisaría de policía. O sea, nadie está diciendo que no, que bloqueo, no, pero sí que la posibilidad de motivación es menor y eso hay que tenerlo en cuenta. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor. ¿Escucha? Sí, perdón. Bueno. Pero sigue dando las gracias. Pero muchísimas gracias, doctor. No se oye, no se oye. Muy bien, pues gracias por esta conferencia tan profunda y debo decir tan divertida también. Quisiera agradecer también a los organizadores del Congreso, Isabel Montoya y Carlos de la Rosa. Muchas gracias también a la directora del Centro de Estudios Constitucionales, Alejandra Martínez. Y también quisiera agradecer a quienes nos ayudan a coordinar este Congreso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, la Escuela Federal de Formación Judicial, Unidad de Género y Conocimiento Científico y Derechos Humanos y las Casas de la Cultura Jurídica. Muchas gracias a las asistentes, las esperamos mañana para cerrar el Congreso.